Patricia Martínez Lee, Diego Olvera del Valle, Jorge García Córdoba, Juan Carlos Vázquez, Marcos Mendoza y su servidor Alejandro Castro Martínez. Pues bueno, para no hacer esto más largo, vamos a dar inicio a la lectura de un documento, el cual será entregado a la presidenta del CEN. Nuevamente, buenos días. Refundación, ese es un grupo que tiene como lema el movimiento de reflexión y propuesta. La expresión más elevada, más genuina y más valiosa del priismo no es la dirigencia, sino la militancia. Luis Donaldo Colosio. Esta carta va dirigida a la maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta del CEN del PRI, que de lo que le suscribimos la presente misiva, militantes priistas con reconocido trabajo de base de que manera cotidiana desde un seccional, un comité directivo municipal, estatal o en una campaña electoral, trabajamos de manera honesta, comprometida por los ideales de nuestro Partido Revolucionario Institucional, preocupados por la situación de crisis que se encuentra inmerso en nuestro instituto político. Nos dirigimos a usted para exponerle lo siguiente. Cuando en las elecciones del año 2000 el PRI perdió la presidencia de la República, en medio de una severa crisis que vaticinaba nuestra desaparición, se logró rehacer el partido, a pesar de los intentos del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, por imponer en medio de la derrota a un nuevo presidente del partido que sustituyera a Dulce María Sauri Riancho. En la adversidad y con dignidad, los priistas logramos resistir las presiones del Ejecutivo Federal y evitamos que designara a un octavo presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo que hubiera profundizado la problemática en la que nos encontramos inmersos. Zedillo, como lo ha revelado Francisco Labastida Ochoa hace unos meses, lo abandonó en plena campaña electoral. Hoy, al paso de los años, es evidente que en el año 2000 el presidente de la República pactó con los enemigos del PRI. La derrota del partido, al que no ha renunciado, pero al que jamás ha vuelto, disfrutando en un exilio dorado en los Estados Unidos de América. El PRI, sus dirigentes, las élites del partido, sus escudadas en sus complicidades, no han tenido el valor para expulsar del partido a quien tanto daño nos causó desde ese año. La derrota del 2000 golpeó las estructuras del partido, pero principalmente golpeó a la militancia, porque las cúpulas del partido, como siempre, quedaron a resguardo de las cámaras federales, en los congresos locales, en las gubernaturas y alcaldías. En el 2002, el PRI abrió por primera vez la elección a su presidente y con las complicaciones propias de una elección interna. Eligió una fórmula que en ese momento logró compactar al partido y obtener excelentes resultados en las elecciones intermedias del 2013. A pesar de una multa de 1.000 millones de pesos, el PRI alcanzó la mayoría en la Cámara de Diputados y el partido nuevamente se volvió apetecible para los grupos de poder, principalmente para los gobernadores priistas que disputaban el poder de la dirigencia nacional. El resultado, como usted lo conoce, fue nuevamente la pérdida de la presidencia de la República, al ser incapaces las élites priistas de procesar sus diferencias, y un grupo de gobernadores del partido apoyó al candidato de la derecha, y nuevamente la militancia, esa que le da vida al PRI, fue la gran perdedora, según ustedes. La dirigencia protegió a los traidores, a las transfugas quienes permanecieron en el PRI en busca de una mal llamada unidad del partido. Así llegó la campaña del candidato Enrique Peña Nieto, que los priistas nos volcamos a apoyarlo en todas las regiones del país y en todos los rincones. Respondimos con trabajo para conseguir el triunfo que aún en medio de la adversidad por los errores del candidato logramos consumar en el año 2012. La fiesta del priismo por la reconquista de la presidencia de la República se escuchaba a lo largo y ancho del país, pero la decepción para el PRI y nosotros como su militancia llegó más pronto de lo esperado. El presidente Enrique Peña Nieto prescindió del PRI y el priismo en la integración de su gabinete. Decidió gobernar con la derecha e integrar a su equipo con amigos del Estado de México y aliados del Estado de Hidalgo. La representatividad en el gobierno que había caracterizado a los gobiernos emanados del PRI se perdió. Con esta acción anuló al partido y a su militancia que no se sentían representados en el gobierno de la República.
Dentro del Pacto por México, impulsó reformas contrarias al estatuto y los documentos básicos de nuestro partido, además de reformas con un tufo de corrupción que terminaron dañando al PRI. Nombró a su gusto, igual que con Ernesto Zedillo Ponce de León, a 7 presidentes del partido, uno de ellos incluso sin militancia, a los que les impuso su agenda de gobierno y los obligó a ser cabú de su presidencia de la República. Controló los máximos órganos del partido, del Consejo Político Nacional, de la Comisión Política Permanente, a la que se incorporó inhibiendo la libre discusión. Convirtió a las cámaras de diputados y senadores en oficinas de solo trámites. Desde la presidencia de la República se desmontaron las estructuras del PRI. La corrupción, inseguridad, ingobernabilidad, nepotismo, impunidad, pobreza, entre otros, irritaron a una sociedad que culpaba al PRI de los excesos e incompetencias de un mal gobierno. Cuando los priistas no formábamos parte de este y por el contrario sufríamos el desprecio de los hombres que manejaban el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, desde la presidencia de la República se adueñaron de las candidaturas a diputados y senadores, colocando a sus amigos y no a hombres y mujeres capacitados que durante muchos años han militado en el PRI. Presionó las reformas a los estatutos del partido para aumentar los requisitos a los militantes que aspiran a un cargo de elección popular y abrió las puertas a un candidato sin militancia que al momento de ser elegido y durante toda la campaña no logró capturar las simpatías de los priistas a los cuales no se incorporaron. Al final, pudimos apreciar cómo Enrique Peña Nieto retiró su apoyo al candidato del PRI a la presidencia de la República, lo que movió a la sospecha sobre un pacto con Andrés Manuel López Obrador. Como podrá observar usted, señora presidenta, la derrota del PRI no es gratuita. Permitimos que desde la presidencia de la República, un grupo de amigos, de cómplices, una pandilla nos llevaron a la derrota más estrepitosa en toda la historia del PRI. Convertimos al PRI en cabú del gobierno de la República, no en un partido vanguardia. Dejamos de abanderar las causas de la gente y por eso perdimos de manera vergonzosa en todo México. Hoy, en esta circunstancia, los integrantes del Grupo Refundación no pretendemos quedarnos en la crítica. Buscamos avanzar para construir un partido moderno, de avanzada, progresista, como lo indican el programa de acción y los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional. Estamos convencidos que en estos momentos tenemos la obligación, todos, de cuidar a nuestro partido, pero renunciamos a quedarnos callados, a no debatir los errores, las complicidades y aceptar que la reflexión sea entre unos cuantos, los mismos de siempre. Es momento de abrir los ojos y de darnos cuenta del daño a lo que nos ha llevado el dejar que nuestra estructura institucional siga estando secuestrada por grupos de poder que solo procuran sus intereses. No estamos solos, somos 9 millones de ciudadanos que aún confiamos, guardamos lealtad y compromiso con el PRI. Y lo manifestamos en las urnas el pasado 1 de julio, por ello proponemos. Primero, exigimos que durante el mes de octubre del presente año, la dirigencia nacional a su cargo convoque a un amplio debate en todo el país, para analizar de manera abierta, sin simulación, los resultados del pasado 1 de julio. Rechazamos una agenda de discusión impuesta. Queremos que la reflexión venga de abajo hacia arriba, desde las distintas regiones del país, los seccionales, comités municipales y estatales. Demandamos un documento construido por todos que nos diga qué pasó con el PRI durante los últimos 6 años. Quienes son los responsables de la situación actual del partido, de su derrota y subordinación al Ejecutivo Federal. Necesitamos acordar durante estas deliberaciones una ruta para construir el PRI del futuro. Segundo, planteamos la comparecencia en estas reuniones de la militancia priista de los siguientes personajes: el presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Aurelio Nuño Mayer, Miguel Ángel Osorio Chong, Enrique Ochoa Reza, Emilio Gamboa y César Camacho Quirós, así como de todos aquellos personajes que desde la Presidencia de la República, las coordinaciones parlamentarias en las cámaras de diputados y senadores
la dirigencia nacional del PRI y las gubernaturas de los estados tienen sin duda responsabilidad en la crítica situación que vive nuestro instituto político. Deben comparecer y si tienen responsabilidad, tienen que estar sometidos a los órganos de justicia partidaria por su exclusión. No aceptamos el borrón y cuenta nueva. Tercero, demandamos que la convocatoria para elegir al presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2019-2023 sea publicada en el mes de febrero y se presente mediante una planilla, la cual deberá estar sujeta a votación de los militantes y simpatizantes priistas. La elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional deberá realizarse el último domingo del mes de abril y estará coordinada con el Instituto Nacional Electoral. La toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo Nacional se llevará a cabo en el mes de agosto en el año 2019. Cuarto, proponemos que esta elección sea concurrente para renovar las dirigencias de los comités directivos estatales y de la Ciudad de México que están irregulares al haber finalizado los periodos para los cuales fueron electos sus presidentes y secretarios generales. Quinto, exhortamos al CEN del PRI a que en el ámbito de sus facultades convoque al Consejo Político Nacional para que discuta como único punto la agenda legislativa de nuestros grupos parlamentarios en las cámaras de diputados y senadores, la cual deberá ser una agenda de cambio, transformadora, reflejo de nuestros estatutos y el programa de acción, no un documento servil al gobierno en turno o a los grupos del poder en México. Deberá tener un espíritu que responda a las clases medias, así como a los más pobres de este país. Si queremos volver a ser un partido que abandere las causas de la gente, debemos comenzar por nuestra agenda legislativa. Sexto, nos pronunciamos por un partido de centro-izquierda respetuoso de su declaración de principios que asume democracia social en el liberalismo igualitario, propuesta aprobada en nuestra pasada Asamblea Nacional, en la cual el PRI toma distancia de las propuestas ideológicas que actualmente convulsionan al mundo. Por un lado, el neoliberalismo, un liberalismo economista o liberalismo, creado de oligotipos y de desigualdad, responsable de la reacción económica mundial. Y por otro lado, de los populismos autodenominados de derecha o de izquierda que, en tanto conjunto ideológicamente, vacíos destinados a movilizar masivamente a la gente con base en antidopos, confrontativa y la entrega de dádivas y fuego de artificios. Establecen lugares comunes para promover la añoranza de pasado inviables y hacer propuestas demagógicas en un futuro mirado desde el espejo retrovisor, que finalmente terminan dañando a quienes declaran defender los más pobres. Séptimo, si el partido es una parte, debemos establecer a sus militantes que se ubican a la derecha que el PRI no es una instancia partidaria donde sus ideas pueden ser desarrolladas o implementadas, sino en otras opciones políticas que enarbolan esos principios.